¿Qué podemos hacer solo con cartón, tela y una pistola de silicona? Pues esta absoluta belleza. La verdad es que si no lo ves, no lo puedes creer y yo te voy a enseñar cómo conseguirlo. Voy a utilizar un cartón que sea rígido, pero no demasiado, que sea dócil, y le voy a hacer un corte como estáis viendo, en la parte superior un poco más pequeñito y en la parte de abajo bastante más ancho. El cartón tiene que ser suficientemente rígido para que sujete bien la estructura, pero suficientemente dócil para poderlo manipular. La parte superior tiene que ser muy estrechita porque es donde va a estar la cintura de la muñeca. Cuando ya tengo los dos trozos exactamente igual hechos, los pego uno con otro utilizando silicona caliente. Y sucede una cosa, que el corte de abajo era recto. Al pegar los cartones así, de repente abajo no queda recto, nos quedan picos y nos queda alguna zona sin cubrir, así que eso lo voy a solucionar poniendo trocitos de cartón hasta conseguir que me quede totalmente nivelado. Con otro trozo de cartón chiquitito hago un cilindro bien estrecho. Este trocito corresponde a la parte de la muñeca que va desde la cintura hasta los hombros. Cuando ya lo tengo bien chiquitito, lo pego con silicona caliente en la parte superior. Y pasa una cosa, que esta estructura, al ser de cartón, necesito que tenga más fuerza. Para ello voy a utilizar cinta de carrocero y lo voy a cubrir por completo. Esto tenemos que hacerlo porque la decoración de Navidad la tenemos durante un mes decorando nuestra casa, luego lo guardamos hasta el año siguiente en un armario y lo volvemos a sacar al año siguiente y al otro, y tanto manipularlo necesitamos que la estructura sea muy fuerte, así que os recomiendo que este paso no os lo saltéis. Y ahora la parte de abajo necesito que tenga una tapa, así que utilizo de nuevo otro trozo de cartón que pego con silicona caliente y vuelvo a hacer lo mismo. Refuerzo la unión entre la tapa de abajo, la inferior, y el resto de la pieza utilizando cinta adhesiva. Y si tenemos esta pieza decorando nuestra mesa y alguien dice ¡ay, qué bonita!, la coge y de repente levanta la falda de la muñeca y ve que debajo hay todo este cartón y esta cinta, quedaría horroroso, ¿verdad? Así que esto hay que cubrirlo con algo. Yo voy a utilizar goma eva de color blanco porque es muy fácil de manejar. Vamos a intentar que nos quede lo mejor posible, aunque no tiene que ser perfecto. El hecho de que la goma eva sea tan dócil y tan blandita nos ayuda a poderlo amoldar lo máximo posible a la pieza que hemos hecho, aunque sea haciendo cortes y pegando como estáis viendo. La cosa es que quede cubierto sobre todo por la parte de abajo. Aquí también le voy a poner otro trocito de goma eva y lo recorto. Y ahora vamos a empezar a vestirla. Voy a utilizar esta tela, fondo rojo con motivos en dorado, muy navideña y muy bonita. Lo que es la cintura la voy a fruncir. La parte de abajo es suficientemente larga para taparla, pero no hace falta que se cruce del todo, ya que la parte delantera de la falda va a tener otra pieza. Le hago un pespunte sencillo. Nos vamos a asegurar que el hilo que pongamos en la aguja llegue para toda la longitud de la tela, porque de esa forma después vamos a poder hacer este fruncido tan bonito que va a hacer que la falda quede preciosa. Y fijaros que no corto el hilo, lo dejo colgando porque necesito saber la medida exacta de la cintura. Cuando tengo la medida exacta, sujeto con la mano el hilo y justo ahí hago un par de nudos para que la cintura quede bien amoldada. Y ahora ya puedo pegar la falda en la cintura de la muñeca. La pego con silicona caliente. La parte delantera e inferior de la falda
como veis, pues no cubre por completo la pieza que he hecho. No es necesario que la cubra, porque ahora le abro este trozo y ahí le voy a pegar un trocito de goma eva dorada. Como la tela tiene esos motivos dorados, queda preciosa. Si no tenéis esta tela o no usáis otros colores, intentar que las piezas que utilicéis tengan armonía para que el vestido quede bien bonito. Voy a pegarlo y ahora la falda casi está acabada, pero fijaros lo que le voy a hacer ahora. Un detalle precioso. Estas dos esquinas las recorto para hacerlas redonditas, necesario para el diseño de este precioso vestido. Voy a utilizar tela de esa que tiene pelito, que podemos encontrar en las tiendas de telas donde venden telas para hacer disfraces. Y esa tela, cuando tiras de ella, tiende a redondearse y a hacerse como un tubito, se hace como un cilindro. Eso es perfecto para lo que quiero lograr. Voy a ponerle silicona caliente en el contorno de la tela roja sin que la silicona llegue a la goma eva dorada, y le voy a pegar este tubito de tela blanca con pelito. Importante que tenga pelito porque es un traje como muy invernal, y lo pego hacia abajo para que llegue justo al contorno inferior de la pieza que he hecho. La falda ya está acabada y habéis visto que de una forma muy sencilla hemos conseguido hacer un vestido de fiesta de lujo total. Queda precioso. El trozo del cuerpo primero lo forro con un trocito de tela, pero la cosa no quede ahí porque necesito que tenga un cinturón que sea la unión entre la parte superior e inferior del vestido y que además quede bien bonito. Para hacer el cinturón voy a volver a utilizar otra vez la misma tela, y fijaros que los remates de los contornos de la tela siempre los pego con un poquito de silicona, primero para que quede bien terminado y segundo para que con el paso del tiempo no salgan hilos de la tela. He utilizado otro trocito de tela al cual le pego los dos contornos y voy a hacerle el cinturón. Para hacer el cinturón voy a hacer este pliegue. Así, de esta forma va a hacer un pico. Le pongo la silicona, hago el pliegue y si hace falta que le ponga silicona en la parte de atrás, le pongo un poquito más. Ahora ya puedo pegarlo en su sitio y al poner la tela hacia atrás tiende a irse hacia abajo. Para evitar esto, lo que hago es justo ahí, hago una doblez hacia arriba. Vuelvo a colocar un poquito de silicona, muy poquita cantidad para que el trabajo quede bien acabado, y le hago este pliegue. Ahora solamente me queda amoldarlo muy bien a la cintura y cortar el exceso de tela. Voy a hacer lo mismo en los dos lados. Ahora le toca el turno a las mangas. Voy a cortar la tela con esta forma que estáis viendo, un poco trapezoide y más larga de lo que correspondería en realidad a una manga normal, y ahora veréis por qué. Voy a utilizar otra vez hilo y aguja para pasar un hilo, un pespunte, pero en esta ocasión, en lugar de ser un pespunte sencillo, es una puntada hacia atrás, una hacia adelante, media hacia atrás, porque de esta forma va a quedar muy bien cerrada la tela. Cuando ya la tengo cosida hasta el final, le doy la vuelta y me ayudo con unas pinzas. Para darle un poco de cuerpo a la manga, relleno con guata o relleno de un cojín, trozos de tela, de lana, lo que tengamos por casa. Y el contorno de la manga lo voy a decorar de nuevo con la tela de pelito, porque el vestido me lo está pidiendo, es que me está pidiendo que lleve esta tela en ese contorno, porque es un modelo, vamos, que podría desfilar por las pasarelas de París, porque es precioso, y este diseño necesita que las mangas tengan este detalle.
A los brazos le hace falta movilidad para darle la postura que queramos. Para ello voy a utilizar un poco de aluminio. Ya veis que tengo ya las dos mangas hechas. ¿Por qué os he dicho que la manga tiene que ser más larga? Por esto, porque van a ir pegadas en la parte superior las dos juntas. Las uno, le pongo un poco de silicona caliente y ya tengo las mangas unidas al cuerpo. Desde luego que le he dado vueltas para conseguir hacer una muñeca que sea muy fácil de hacer y que al final el resultado sea precioso. Para hacer tope en el aluminio le pongo una bolita de madera. El aluminio le doy una pequeña vueltecita y le pongo silicona para que no se mueva. Aunque esta muñeca no va a llevar manos, no se van a ver, pero esa bola me sirve para que el aluminio no se mueva y segundo, para cerrar un poquito la manga. Le pongo silicona en dos de los lados y uno la tela a esa bolita de madera. Y el vestido casi está acabado, solo le falta un detalle, un lazo atrás, porque le queda absolutamente divino. Ese lazo lo he hecho con un trocito de cinta de raso en color rojo. Y ahora reservo este trozo y voy a por la cabeza. Para la cabeza voy a utilizar una bola de madera y un poco de lana. Podemos utilizar pues el color que más nos guste. A mí este marrón clarito me ha encantado. He atado la lana por el centro y no he cortado los extremos, fijaros que están redonditos. Paso ese trocito, ese cabo de lana por medio de la circunferencia de la bola y pego la lana un poquito más adelantada del orificio, porque así la cara va a quedar más bonita. Le pongo silicona en los lados y también en la parte de atrás para pegar el pelo, pero no hace falta que cubramos la cabeza por completo, porque la parte trasera no se va a ver. Con un lápiz le voy a marcar dónde van los ojos para no equivocarme y voy a utilizar una herramienta de plástico que tiene una punta fina y un poquito de pintura acrílica. También podemos utilizar la parte de atrás de un pincel, uno que sea chiquitito. Con un poquito de tiza o pastel seco le pinto los coloretes. Primero deposito el producto y después con el dedo lo difumino. Así puedo hacer unos coloretes la mar de graciosos. Podemos hacerle nariz y boca también, pero yo creo que este diseño le queda perfecto así, solamente con los ojos. Con un poquito de pintura blanca acrílica le doy un punto de luz en los ojos porque esto siempre hace que los ojos queden mucho más bonitos. Y ahora le pongo silicona caliente como si fuera una diadema y ahí le voy a pegar otro trocito de tela de la de pelito, porque le voy a poner un gorro, porque le queda divino con el vestido. La parte de atrás, como os he dicho, como no la hemos cubierto con lana, le pongo silicona y voy cerrando la tela hasta conseguir que cubra por completo esa zona. La parte superior de la tela la introduzco hacia adentro y parece que sea un gorro ruso o algo así, muy invernal, muy navideño y queda absolutamente precioso y le va a quedar ideal con el vestido. Corto ese trozo de lana que sobresale por dentro de la bolita y ahora pego la cabeza. La cabeza la voy a pegar con cola block o acetato de vinilo. Le pongo una bufanda que pego solamente por la parte de atrás y le echo un vestido espectacular. Es súper bonito. En las manos le pego un poquito de bolitas rojas, un poco de verde y también le he puesto un detalle en el gorrito. ¿Y qué me decís? ¿No es una auténtica preciosidad? Y además tan fácil de hacer. Me encantaría que me comentarais si la vais a hacer, dónde la vais a colocar, qué colores vais a utilizar, en fin, me gustaría saberlo todo, así que contármelo en los comentarios. Acordaros de dejarme vuestro like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.